a presentarles algo, pero no hice una presentación justamente porque la idea es que sea un conservatorio. De última yo puedo dar una introducción y después charlamos. La idea es que, imagínense yo 40 minutos hablando solo, ¿no? Charlamos, me hacen preguntas. Primero de conceptos generales, ¿no? De lo que es la alimentación que proviene de lo industrial, de lo orgánico, de lo agroecológico, cuáles son las diferencias y similitudes. Y después charlamos. Lo más rico es que se dé el debate, bueno, que todos aprendamos de la charla. No sé si Bien. alguien vas a moderar vos, ¿sí? Marianela, Iba a moderar yo, te iba a jóvenes presentar, telusianos. bueno, ya me... Bueno, soy Dale, Marianela. presentame nomás. Te presento igual. Bueno, soy Marianela, formo parte también de Telus, y en el día de hoy, bueno, vamos a, como decías, a tener un conversatorio sobre alimentos agroecológicos, orgánicos. La idea es un poco que nos cuentes las diferencias y las similitudes. Para el que no lo conoce, bueno, Rodrigo Tizón es biólogo, investigador del INTA, y fue telusiano hace tiempo, pero durante varios años, así que bueno, nos está acompañando esta tarde. Así que bueno, eso. Solo aclaramos que bueno, va a ser 40 minutos, va a ser la charla, y después nos volvemos a conectar al mismo link. En 40 minutos se termina, nos volvemos a conectar por si quedan preguntas o algo inconcluso. Está bien. Bueno, justamente, yo participé mucho tiempo de Telu, siempre estoy con mi corazoncito ahí, obviamente. Por falta de tiempo no estoy ahora participando, pero me encantaría volver. Y además, justamente, como yo trabajo en INTA Bahía Blanca, y estoy trabajando en el área de agroecología, que tiene muchos puntos de contacto con la conservación de la naturaleza y, bueno, a los objetivos principales de la institución. Igual hoy vamos a hablar un poco más de la mirada desde los alimentos hacia los sistemas productivos y después, bueno, cómo se enganchan los sistemas productivos con los agroecosistemas y con la conservación, más al final. Bueno, ¿por qué arrancar primero con los alimentos? Es algo que todos hacemos todos los días, desde chiquitos, y ya es una frase trillada, pero nosotros con lo que consumimos podemos estar definiendo sistemas productivos también. Si todos nos ponemos de acuerdo a consumir de una determinada manera, el sistema productivo tiene que cambiar. Dentro de esos 3 sistemas que yo propuse ahí, que me pidieron para charlar y que yo propuse como tema, no son categorías, digamos, que se puedan comparar fácilmente, porque lo industrial tiene que ver con una forma de producir, con los commodities, cómo llegan esos commodities a la góndola. Lo orgánico también es otra manera de producir, con ciertas, yo después lo voy a explicar más en detalle, con ciertas consideraciones hacia lo ambiental. En cambio, la agroecología ya se define más que una forma de producir, tiene un significado un poco más amplio. De hecho, tiene un significado novedoso, incluso para las disciplinas ambientalistas, vamos a decir así, como lo fue o lo es la ecología, que tenía como la punta de lanza ahí el ecologismo, como el movimiento de la ecología, ¿no? En el caso de la agroecología es todo junto. Al principio parece difícil de entender y se mezcla un poco lo político también entre medio, pero es eso, la agroecología es la práctica en el campo, la ciencia y además un movimiento. O sea que es todo junto. No hay ecologismo, no hay, por ejemplo, en lo industrial y lo orgánico no tiene movimiento y tampoco tiene una ciencia, sino que es la ciencia agronómica, agropecuaria, que bueno, que va tomando distintas formas. En cambio, la agroecología no, tiene un marco teórico, ya el marco teórico data de los años 80, era menos conocido, obviamente, en esa época, pero si uno se pone a revisar la bibliografía, arranca desde esa época con el nombre agroecología. Hay mucha discusión, ¿no? Para dar si bueno, la agricultura campesina, la agricultura indígena, también es una forma de agroecología.
Vuelvo a repetir, yo puse acá 3 puntos para poder agarrarnos de algo para charlar, pero en realidad hay todo un gradiente, entre medio está la agricultura familiar, está la permacultura, la biodinámica, la agricultura natural, bueno, son todas formas de producir alimentos, justamente, que es lo que estamos hablando hoy. Y creo que no hay que ir mucho más allá para decir que la industrial es la forma de alimentos que nos presenta la industria es la que menos se parece a un alimento por definición, ¿no? Que sea nutritivo, suficiente, que se tenga acceso. Bueno, acceso se tiene porque justamente es lo primero que buscan, es tener acceso, obviamente por una transacción comercial, pero poco tiene que ver con alimentos nutritivos y con todos los nutrientes que necesita el cuerpo para desarrollarse bien. Justamente tiene aditivos, tiene, lo que ustedes ya conocen para que perdure, para abaratar los costos, que hacen que vaya perdiendo esa calidad de alimento en todas sus definiciones. Para hablar del alimento en principio, eso no sucede, o es la principal diferencia, con los alimentos orgánicos o agroecológicos, que justamente dentro de sus principios tienen el cuidado de la nutrición del producto que se ponga a la mesa de la persona que lo va a consumir. Pero, bueno, y después podemos hacer una distinción entre orgánico y agroecológico. Si bien el orgánico es saludable desde la nutrición, también se puede considerar como un commodity, los productos como commodities, al igual que los industriales. Esa es la gran diferencia con el agroecológico o la agricultura familiar, que cambia la definición de la mercancía, ya no se trata como un commodity que tiene valores internacionales y que son exportables, sino es un producto que circula poco para llegar a la mesa, o para llegar primero a la góndola, a un almacén, y después a la mesa. Que ese es otro de los principios, ¿no? Que los canales de comercialización sean cortos. No pasa así con la agricultura industrial y la orgánica. Vuelvo a repetir que es un gradiente, hay muchos ejemplos, ¿no? En la agricultura orgánica en la Argentina es bastante importante, va creciendo, tiene su impacto, digamos, su impacto relativo, ¿no? En cuanto a hectáreas producidas, tiene muchas hectáreas producidas en la Argentina en forma orgánica a nivel mundial, o sea, a nivel mundial es comparable con otros países como Australia, países importantes en la agricultura orgánica. No así la agroecología, que todavía es, es muy de nicho. Son dos producciones de nicho, la orgánica y la agroecológica, pero la agroecológica todavía es muy de nicho y no tiene, obviamente, representación a nivel internacional. Primero porque, después ya lo voy a explicar, no es una de las finalidades de la agroecología. Pero un dato mientras hoy leía algunos datos generales para la charla de hoy, vi algo que me llamó muchísimo la atención sobre esto de hablar de la cantidad de hectáreas producidas, ¿no? En Argentina, en el formato industrial, digamos, la cantidad total de superficie arable o cultivable es de algo más de 30 millones de hectáreas. Y la superficie total mundial de producción en orgánico es la misma, es algo más de 30 millones de hectáreas. O sea que me sorprendí a mí mismo con ese dato que encontré, porque digo, qué mal que estamos, ¿no? O sea, la producción total de un país industrial iguala a la totalidad de la producción orgánica mundial. Para tener algunas referencias. Y algo similar pasa con la investigación. O sea, otro paralelismo que podemos hacer o distinciones, diferencias, es en la investigación y desarrollo. Bueno, ¿cómo estamos en las 3 formas de producir? ¿Cómo estamos con la investigación y desarrollo? Estamos casi en los mismos porcentajes. O sea, el 90% de los recursos de investigación y desarrollo va hacia la agricultura industrial. Y quedan ahí algunos nichos para el orgánico, para la agricultura ecológica, para la agroecológica, obviamente.
Pero bueno, estamos muy, muy, muy desfasados con la cantidad de recursos que se destina para la investigación agroecológica. Por eso que eso, bueno, es algo a tener en cuenta cuando se habla de los avances, ¿no?, tecnológicos, de los avances en el territorio. Es algo a tener en cuenta, que bueno, venimos corriendo de atrás con la cantidad de inversión que hay para un tipo de investigación u otra. Ya para ir un poco más a qué pasa atrás de los alimentos, ¿no?, yendo qué pasa en el sistema productivo, podemos hablar de problemas mundiales, ¿no? Problemas mundiales por la producción agropecuaria. Ustedes, si están en TELUS, bueno, ya mucho de esto ya lo conocen: el cambio climático, el cambio de uso de la tierra, la pérdida de biodiversidad, el cambio de los flujos biogeoquímicos, nitrógeno, fósforo principalmente. Son todos cambios provocados por la agricultura industrial masiva, lo que siempre llamamos nosotros en las redacciones de TELUS el avance de la frontera agropecuaria. No solamente es el avance de la frontera agropecuaria, que en Argentina sigue existiendo, en otros países ya no, porque no hay más frontera hacia dónde avanzar. En Argentina, junto con Bolivia y Chile, fueron los países que en la década del 2000, en los años del 2000 para acá, tuvieron mayor deforestación a nivel mundial, junto con algunos países africanos. O sea que es un dato alarmante, esto que siempre hablábamos en TELUS de la deforestación, incluso en los 90 ya veníamos hablando de esto, con los primeros libros que leíamos de Walter Pengue sobre la sojización, los problemas de la sojización en el país. Bueno, se cumplió, simplemente. O sea, podemos recuperar de la biblioteca que tiene TELUS, esa biblioteca especializada en ambiente, podemos recuperar esos libros de Walter Pengue, leerlos, y la verdad que fue una predicción lo que hizo con esos libros, porque ahora se cumplió todo lo que dijo. Desde la deforestación, el avance con los agroquímicos, la resistencia de las malezas a los agroquímicos, el aumento de uso de los fertilizantes. O sea, todo eso que hablaba este libro, que ahora se me voló, pero es el de Walter Pengue sobre la sojización, que creo que es del 98, un poquito más. Bueno, hablaba de todas esas cosas, y son cosas que fueron sucediendo, ¿no? Y que ahora estamos sufriendo esos embates. Eso que estamos sufriendo es lo que está generando este cambio, ¿no? Ahora hay un cambio hacia la agroecología. Por ahí Silvana me preguntaba antes de arrancar estos días si la agroecología es una moda. Es una moda, pero es una moda fundamentada. O sea, eso es lo más interesante. La moda puede traccionar una pavada para cualquier lado, un negocio puede traccionar, digamos, pero cuando es una moda que está fundamentada, que tiene marco teórico, que tiene desarrollo en investigación desde como les decía, de los años 80, es una moda linda, digamos, tiene fundamento. ¿Y por qué se puso de moda? Y bueno, por lo que decía antes, la agricultura industrial está teniendo tantos problemas incluso propios, o sea, no, ni siquiera los que ya conocemos que hace a los ajenos, ¿no?, con las derivas de agroquímicos, la contaminación de las napas, la eutroficación por nutrientes en determinados cuerpos de agua. Bueno, todo eso que ya conocemos que produce la agricultura industrial, llega, o ahora sí, a la góndola, está llegando a los alimentos, la gente se entera de los incendios, se entera de los proyectos de la mega granja, de los nuevos cultivos que están queriendo imponer con el mismo sistema de la soja, son cultivos, por ejemplo, trigo transgénico que están proponiendo ahora, son cultivos que necesitan de un agroquímico específico para funcionar como paquete, ¿no? Todos esos problemas, la gente ya lo está viendo, no está dispuesta a seguir aceptando eso, entonces se transforma en una moda. Por suerte, como les repito, esa moda está tomando
se está tomando también por los organismos del Estado, los organismos de investigación y desarrollo, como CONICET, como el INTA. El INTA desde el 2010 aproximadamente tiene un programa de agroecología, una red de agroecología, luego se cortó un poco en el gobierno anterior y ahora volvió a reflotar. Esto quiere decir que lo que les decía antes, de esa desigualdad entre lo industrial y lo orgánico agroecológico, está cambiando, ¿no? Está cambiando y por lo menos, aunque seamos los investigadores que estamos en esto, somos de nicho, trabajamos en nichos muy acotados, al menos podemos trabajar, porque en otros momentos ni siquiera se podía, directamente se había vedado de todos los proyectos, por ejemplo de INTA, se había vedado la palabra agroecología. No se podía usar. O directamente cuando no lo usaba la corregían, y se usa intensificación sustentable o cualquier otra parecida. Y lo que les decía esto antes de los, o sea, para ir primero, si me quieren hacer una pregunta o sobre esto, váyanme interrumpiendo, no hay ningún problema. Pero para ir a nivel internacional, esto que les decía de lo agroindustrial a lo agroecológico, con las problemáticas, otro dato que les quería comentar es del cambio climático, ¿no? El aporte de la agroindustria al cambio climático, además de todos estos problemas de deforestación que hablábamos, es de más del 30% solo de la industria agroindustrial a los aportes del cambio climático, o sea, de los gases de efecto invernadero. Después, sobre los desbalances biogeoquímicos, ustedes imagínense que toda la producción a gran escala, estos commodities, están extrayendo nutrientes, hacen minería, ¿no? No están los principios justamente de la agroecología que hablan del ciclaje, sino que hacen minería de esos suelos. Nosotros consumimos esos alimentos y eso es todo nutriente, ¿no? Que se va transformando, y los nutrientes quedan en las ciudades o en los sectores aledaños a las ciudades, en este caso, por ejemplo, en la ría de Bahía Blanca. Después podemos hablar de ejemplos locales también, si a alguno le interesa podemos conversar sobre ejemplos locales. Pero la ría de Bahía Blanca tiene una gran contaminación justamente de nitrógeno y fósforo en su cauce, provocado por el nitrógeno y fósforo que falta en los suelos pampeanos. Entonces fíjense que otro dato, ¿no? Interesante o muy visual, de que todos los nutrientes que nos están faltando en la región pampeana, por ciudades se van acumulando cerca de las ciudades, ¿no? Justamente pasan por nosotros en forma de esos alimentos y se van a algún lugar a depositarse en una forma ya no recuperable, por lo menos por ahora. Bueno, ¿qué más les puedo? Bueno, después otro gran problema es el problema de la contaminación, obviamente. Hay mucho, a pesar, otra vez, les vuelvo a repetir, a pesar de ser investigación de nicho, hay mucha evidencia ya sobre la contaminación con agroquímicos, sobre todo con herbicidas, el herbicida glifosato. Ya está en todos lados, el suelo no tiene la capacidad de procesarlo porque hay bacterias y una microbiología que puede procesar cierta cantidad de glifosato, pero en la Argentina ya todos esos suelos están saturados de glifosatos y sus derivados, AMBA y otros, que no están pudiendo ser procesados. Entonces empiezan a corren por la napa, corren por evaporación, y hay estudios de la Universidad de La Plata que ya han encontrado en agua de lluvia glifosato. Hay miles de estudios, ¿no? Se han encontrado en los ríos, se ha encontrado, bueno, hay un flujo ya de glifosato y de sus derivados por toda la Argentina, que eso obviamente va contaminando, y no solamente al ser humano, sino también genera problemas en la biodiversidad, ¿no? Hay estudios de Hugo Marrero y de otros investigadores, también de la UBA, que marcan esto, de los efectos sobre, por ejemplo, arañas, efectos sobre abejas que tienen estos agroquímicos, ¿no? Y que está claro ya que o bajan la capacidad reproductiva, bajan la sobrevivencia. Bueno, después si quieren yo les paso artículos científicos, pero hay evidencia de sobra sobre estas problemáticas de contaminación. Así que
digamos, está más que explicado por qué la agroecología viene a irrumpir con fuerza, ¿no? Más ahora que está teniendo programas nacionales y provinciales, viene a irrumpir con bastante fuerza, y ojalá que, bueno, que se puedan dar este proceso que se pueda ir creciendo, ¿no? Porque también no solamente es decir lo lindo que es, lo cerrado que está, el marco teórico está, la información está, pero después hay que hacer extensión y transferencia a los productores digamos, son los que ejercen, los que gestionan la tierra, básicamente. Desde lo urbano podemos pedir, podemos reclamar, pero en definitiva, después el productor es el que gestiona la tierra. Y justamente, ya que estamos en Telus, principalmente lo que tiene que gestionar en agroecología es biodiversidad. La biodiversidad es la palabra clave, es lo que se puede gestionar, es uno de los principales principios de la agroecología. Por supuesto, gestiona biodiversidad cultivada, directamente lo que está dentro del lote, biodiversidad asociada, que son bordes de cultivo, y otra biodiversidad que se asocia naturalmente, que también es usada por la agroecología, como controladores biológicos, polinizadores, que no son útiles, son necesarios, si no, no se puede dar, no se puede dar la agroecología. Por eso que hay una comunicación con los ambientes naturales, ¿no? Este modo de producir tiene una comunicación con los ambientes naturales. No pasa así con lo industrial y tampoco con lo orgánico. Si bien lo orgánico tiene y ahí ya vamos hablando un poquito de las diferencias entre orgánico y agroecológico, para cumplir con la consigna de hoy, si bien casi todos los principios de lo agroecológico están en lo orgánico, no son exigibles por la ley. Sí tienen una coincidencia en que no usan OGMs, no usan herbicidas, fungicidas, tienen prácticas de manejo similares, pero no necesariamente tienen que justamente usar toda la biodiversidad disponible. Para que me entiendan, un ejemplo, se puede hacer un monocultivo de trigo en forma orgánica, y la aprueban, se puede aprobar y sale con el sello de orgánico. Y un monocultivo de trigo en forma orgánica para la biodiversidad es tan perjudicial o algo menos que el industrial. En cambio, el agroecológico no permite o por lo menos en sus principios, no permite que se produzca en forma de monocultivo, ¿no? No se puede. ¿Qué quiere decir? No se puede en sus principios. Después está todo ese gradiente de formas de producir que pueden ser avaladas por una certificación o no. Lo orgánico es prácticamente lo único de esto que estamos hablando por ahora, es lo único que tiene una certificación exigible. Si no tiene esa certificación, no es orgánico. En lo agroecológico esto es mucho más laxo. O sea, no están las normativas todavía. Por ejemplo, varía a nivel país, varía a nivel región. Misiones, a nivel de nuestro país, Misiones sí tiene una ley de agroecología con una normativa exigible. Buenos Aires todavía no, si bien ya sacó una resolución y permite en esa resolución que productores o chacras productivas agroecológicas se incorporen, o sea que por lo que dice el productor, una especie de declaración jurada, creen que es agroecológico, pero no es, digamos, ahí está la laxitud que les digo, ¿no? En algunos casos se exige con un papel atrás, con una inspección, y en otros casos no. A nivel internacional pasa similar. Para nombrar algunos cercanos, Bolivia y Uruguay tienen sistemas de certificación, se llaman SPG, que después lo voy a describir si quieren, sistemas de certificación nacionales donde se exige inspecciones en el campo y se exige una serie de requisitos con indicadores a cumplir. En el caso, por ejemplo, de Bahía Blanca o los productores que yo conozco bien de la región de Bahía Blanca, algunos positivamente son agroecológicos, otros están en transición agroecológica,
que también es otro tema para desarrollar, ¿no? La transición. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que no tienen un documento que los avale. Entonces ahí hay una gran diferencia entre industrial agroecológico y orgánico, que ya tiene una normativa, una ley específica para certificar. En la agroecología no es que no se necesite certificar, sino que se recurre a otros procesos de certificación. El proceso más común es el sistema participativo de garantía. Justamente estamos hablando de lo mismo, ¿no? Garantía, una garantía de que eso es así. Y en lugar de certificar una empresa, como pasa con los orgánicos, que esa es una de las, quizás de las principales fallas actuales del orgánico argentino, porque no en todo el lado del mundo es así. Voy a hacer un paréntesis acá. La palabra orgánico agroecológico en Argentina es bien diferente, incluso como les decía, tiene una ley diferente. Sin embargo, en Europa muchas veces orgánico agroecológico se usa como sinónimo, en Centroamérica también se usa como sinónimo, incluso hay muchos referentes muy reconocidos como Jairo Restrepo, que es reconocido en la agricultura orgánica, que en realidad es la definición de agroecológico que nosotros usamos, pero él sigue usando orgánico, entonces a veces se presta para la confusión. En la Argentina está bien diferenciado. Sin embargo, estas diferencias, ¿no?, de definiciones, en la práctica se pueden dar, digamos, pueden ser iguales. Puede haber un campo orgánico certificado que cumpla con todos los principios de la agroecología. O sea que, vuelvo a repetir, cuando hablamos de esos tres modelos, es simplemente para empezar a explicar, pero luego en el medio hay un montón de variantes, hay un gradiente que puede ser o no. Lo que tiene la agroecología, digamos, es un paraguas, una cobertura, un marco teórico, que si nosotros cumplimos todo ese marco teórico, bueno, bajo mi punto de vista no tiene fisuras. ¿Por qué? Porque dentro de esos principios, de ese marco teórico que les decía, está toda la parte productiva, digamos, cómo hacer para producir mejor, balanceando todas las otras dimensiones de la sustentabilidad. Está la parte social, bueno, los valores humanos, la gobernanza responsable, tiene todo desarrollo sobre diferentes conceptos que, por ejemplo, el orgánico no lo tiene. Y lo ambiental, el desarrollo de semillas propias, semillas nativas, recuperar semillas nativas para la producción. Bueno, tiene toda una parte ambiental que el orgánico también lo puede llegar a tener, pero flaquea más en esto, ¿no? En la parte, digo lo orgánico. En la parte social, que puede ser o no, digamos que le preste atención a esto, ¿no? A compartir conocimiento. Por ejemplo, la construcción colectiva de saberes en la agroecología es un mandato, es un principio. Si no se hace, no estaríamos cumpliendo con todos los principios. Como les decía antes, los SPG, los sistemas participativos de garantía, son los que regulan esto. O sea, los que le ponen una medida y dicen, bueno, esto es agroecológico. Ahora, ¿qué tiene de interesante los SPG? Que son sistemas que arma, depende de cada país. En la Argentina son sistemas que arman la propia comunidad. Entonces, la propia comunidad genera su comisión, genera sus actores, por ejemplo, de ahí participativo. Por ejemplo, una formación bastante común en Argentina, por partidos que lo han hecho, es que participe una universidad local, participa el INTA local, alguna ONG ambientalista en algunos casos, participa SENASA, el grupo de productores, el grupo de consumidores. Bueno, imagínense esa población, ¿no?, trabajando juntos para producir mejor. Creo que no, o sea, mejor que eso, o sea, es la ciencia, la academia poniendo cabeza para una producción sustentable, los mismos productores abrevando de la academia, abrevando de otros productores, cruzándose con los consumidores, que le exigen cosas, con SENASA, que es, digamos, el marco regulatorio de la sanidad alimentaria argentina. Entonces,
se forma esa comisión de discusión, de armado, ¿no? Armado de una forma de producir, deciden con un protocolo cuáles son los ítems, o mejor dicho, los elementos que se van a evaluar, de qué manera se van a evaluar. Digo principios, elementos, en la literatura, si ustedes después buscan, van a encontrar esas dos palabras como sinónimos. En realidad, primero se llamaron principios. Los principios de la agroecología son, digamos, mayormente desarrollados por autores como Glisman, Altieri, que son de la Universidad de California. Altieri es un chileno que ahora reside en Colombia. Bueno, tienen un fuerte arraigo latinoamericano y están nucleados en una sociedad científica latinoamericana. Después están, lo que les decía, los elementos, que es una palabra nueva ya adoptada por la FAO. Pero la FAO no es que vino como una cosa extraterrestre a ponerse a hablar de agroecología, sino que llamó a todas estas personas que les dije antes, todos los referentes latinoamericanos, referentes europeos, referentes mundiales, organizaciones como la Vía Campesina, que es un referente a nivel internacional, los juntó, los puso a discutir, me imagino que allá en Italia, o no sé dónde tiene la sede de la FAO, los puso a discutir y definieron estos 10 principios, o 10 elementos de la agroecología, que ya venían siendo definidos por los autores anteriores que les dije. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos ese corpus, esos elementos, y ahora los tenemos que arrojar al territorio, los tenemos que arrojar a una chacra, y el productor los tiene que cumplir. Bueno, eso no es nada fácil, sobre todo porque significa un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma significa cambiar lo que con lo que uno nació, lo que está aceptado por la población. Es un cambio de paradigma, entonces no es para nada fácil. Y si encima el SPG nos va a exigir un contrato, un respaldo que se pueda medir, bueno, en eso estamos, ¿no? Eso se llama transición agroecológica, es un proceso que hay que ir cumpliendo. Esos elementos, a cada uno de esos elementos, nosotros le podemos poner un indicadores, ¿no? Para medirlo, para que sean medibles, indicadores cualitativos, cuantitativos, que sean medibles. Entonces después, ese equipo, que les decía antes, un equipo formado por algún técnico del INTA, otro productor, un consumidor, va a la chacra y hacen un repaso de todos esos elementos con sus indicadores y cuantifican en qué estado está. De menor a mayor, de más calidad a menos calidad, de mejor a peor, peor a mejor, bueno, depende de qué indicador estemos hablando. Con eso se hace un análisis, ¿no? Un análisis de base y después se certifica o no esa chacra como agroecológica. Pero tiene que cumplir con, o cada uno de esos indicadores tiene que medir o tiene que responder a uno de estos elementos que le digo. Después, si quieren, los podemos repasar. Esa es la forma de certificar con esos sistemas participativos de garantía, es la forma que tiene la agroecología de certificar. Es complejo, la agroecología es súper compleja, es súper complejo, por eso necesita de la interinstitucionalidad, necesita también de la transdisciplina, o sea, necesita que estén atrás varios biólogos, agrónomos, antropólogos, necesitan veterinarios, necesitan muchas disciplinas de atrás para que todo eso pueda cuajar y se pueda dar. ¿De qué estamos hablando acá? Simplemente de manejar complejidad. Es manejar complejidad y lamentablemente es el costo que tenemos que pagar. Lo digo porque quizás sea el punto o el talón de Aquiles de la agroecología. No tiene fisuras por ningún lado. Ustedes háganme preguntas y casi todo se puede responder. No hay fisuras. ¿Por qué no hay fisuras? Porque justamente, al contrario de las otras formas de producir, aborda los problemas, no los mete abajo de la alfombra, digamos. Si hay un problema con el suelo, pérdida de suelo, se está perdiendo la materia orgánica, bueno, la agricultura industrial ve qué hace, alquila en otro lado, le mete más energía a través de algún producto químico.
No, la agroecología dice, estamos perdiendo la materia orgánica. ¿Cómo hacemos para recuperarla? Hay problemas de trabajadores en negro, problemas de género. Bueno, la agricultura industrial medio que se basa en esa forma de relacionarse con la sociedad. En cambio, la agroecología dice, bueno, ¿cómo abordamos esto? ¿Cómo abordamos el problema de que los productores no se vayan de su campo, que los empleados quieran venir a trabajar al campo, que estén contentos en el campo? Esos son los puntos, ¿no? Si quieren, alguien quiere hacer alguna consulta, háganmela, ¿eh? Tengo Esos una son los consulta. puntos. Rodrigo, Sí, ¿cómo hola, no? ¿cómo andás, ¿Sí? Valeria? ¿Qué tal, Valeria? Por medio de la agroecología, ¿podemos recuperar un suelo que, por ejemplo, esté colapsado de glifosato? Bueno, excelente pregunta. Sí se puede recuperar. O sea, justamente lo que les decía antes, hay una saturación de glifosato y otras, atracina, hay muchos agroquímicos que están saturando nuestros suelos. Directamente, dejando descansar, el suelo va a poder, hay algo que se llama, que son, bueno, procesos microbiológicos que pueden procesar estos agroquímicos. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es esos procesos microbiológicos, volver a recuperarlos. ¿Cómo se recuperan? La agroecología tiene respuestas. En un principio, seguramente que va a haber, si no tenemos la presión de propágulo ahí cercana, vamos a tener que traerla de afuera, de otro sistema. Como por ejemplo, hicimos el curso, no sé si creo que vos estuviste en marzo, hicimos un curso de reproducción de microorganismos nativos. Bueno, esa es una manera, ¿no? Se va a un bosque nativo cercano de nuestra chacra, se junta ese suelo, se reproduce simplemente con afrechillo, con azúcar, se reproducen esos microorganismos y se aplican al suelo. Obviamente, para que eso tenga éxito, hay que dejar de aplicar y esa enmienda tiene relativo éxito, porque es lo que yo les decía antes, hay etapas de la transición que hay que ir cumpliendo y, digamos, las etapas de la transición, para que interpretemos esto, son las siguientes. La primera etapa es reducir, incluso dentro de la agroecología, es reducir los agroquímicos al máximo posible. Muchas veces no se puede, hay una frase bastante común que se repite, que es que nuestros sistemas son drogadependientes. Los sistemas actuales industriales son drogadependientes. Ahora, ¿se le puede sacar la droga de un día para el otro? Es una linda pregunta. Lamentablemente, por lo menos para los sistemas que yo conozco, extensivos, que están muy drogadictos, no se puede. Entonces hay que ir haciendo una reducción paulatina de esos agroquímicos, incorporando otros procesos. Esos procesos se incorporan con la biodiversidad de plantas o directamente con enmiendas orgánicas. La biodiversidad de plantas es muy importante, incorporarla. La biodiversidad de plantas, ¿qué nos aporta? Primero, diferentes estructuras de la parte aérea como de las raíces. Y ahí estamos yéndonos al suelo, ¿no? Las raíces tienen una complejidad, tenemos raíces pivotantes, otras ramificadas, bueno, hay distintos tipos de raíces que van a aportar, cada uno van a hacer un aporte al suelo. Además, el manejo de esas raíces a través de cortes, ¿no? Cuando nosotros cortamos, las raíces se mueren y se achican, ¿no? Cuando cortamos una planta. Vuelve a rebrotar, la raíz crece, la volvemos a cortar, la raíz se muere y se achica. Bueno, ¿qué estamos haciendo ahí? Eso es lo que se llama una bomba de carbono, porque cada vez que se muere está quedando carbono dentro del suelo y nos está refortaleciendo ese suelo que lo teníamos degradado. La microbiología, si no está ahí por ahí cerquita, la tenemos que introducir con enmiendas. Entonces acá viene segundo nivel, segunda etapa de la agroecología, la sustitución de insumos químicos. Primero, reducir al máximo posible, paulatinamente, luego sustituir. ¿Con qué sustituimos? Bueno, el nitrógeno se puede sustituir con fijación biológica de nitrógeno con alguna planta, el fósforo es complicado, hay algunas plantas que solubilizan fósforo, algunos pequeños gusanitos que solubilizan y si no hay que traerlo, lamentablemente.
no es de síntesis química, pero bueno, es de minería, el fósforo, hay que recuperarlo. Hay otras, bueno, y después enmiendas, como hicimos también el curso, el de Supermagro, el Supermagro que tiene toda una parte microbiológica orgánica y toda otra parte de macroelementos y microelementos. Y se vuelve a recuperar el suelo. Pero bueno, eso no hay que usarlo justamente de manera extractiva. Todo eso que nosotros estamos recuperando, la idea es reciclarlo. Uno de los principios de la agroecología, el reciclaje. La idea es siempre ciclar nutrientes en el mismo lugar y sacar lo mínimo posible del sistema. Lo mínimo posible. Una estrategia que hacen los extensivos para incorporar fósforo es darle a los animales afrechillo, porque el afrechillo, primero que es un elemento muy barato, y además es la cascarita, ¿no?, del trigo, concentra más fósforo que toda la planta de trigo, el fósforo está concentrado en la cascarilla, ¿no? Entonces, a través del rumen y a través del bosteo de los animales, se reincorpora fósforo de esa manera. O sea que si vos tenés posibilidad de incorporar animales y darle frechillo a tu terreno, es algo que está medido, anda muy bien y es muy barato de hacer, ¿no? Bueno, esto de tener animales integrados también, digamos, empieza a motorizar esto de recuperar los suelos degradados. Bueno, íbamos nivel 1, reducción, nivel 2, sustitución de insumos, nivel 3, que es el más complicado de todo y es donde el productor entra en crisis, es el rediseño del sistema. Para nosotros tener una solución completa a todos estos problemas que venía de un sistema totalmente agriculturizado, vamos a decir así. Ana se cayó, ¿no? Viene después el rediseño del sistema. ¿Qué es esto, el rediseño del sistema? Es incorporar corredores biológicos, estratos arbóreos, estratos arbustivos, bueno, diferentes estratos, ¿no? Una composición bien rica en especies. Todo eso nos va a ayudar a controlar plagas, malezas y enfermedades. ¿Por qué esto es un poco más difícil? Porque interviene digamos, es casi financiero, hay que hacer una inversión más fuerte para hacer un rediseño del sistema, casi un rediseño de paisaje sería, ¿no? Por ahí hay que perder algunos sectores productivos para poner corredores, hay que poner árboles que el productor no siempre está dispuesto, es como un gasto que se ve para muy lejos. A veces algunos árboles son exóticos invasores, no se pueden poner, no se encuentran respuestas rápidas para nuestra región. Bueno, el rediseño es un poquito más complicado, no es tan fácil. Tenemos que tener sectores fuentes de biodiversidad, ¿no?, de controladores biológicos y polinizadores, a algún lugar de donde recurrir. Otra vez pasa lo mismo que con la microbiología. Tiene que estar en algún lado para poder recuperar, restaurar nuestro sistema. Si no está en ningún lado, nosotros estamos rodeados, todo es un sistema agroindustrial, bueno, vamos muertos. Por eso que el contexto también es muy importante, ¿no? O sea, depende del contexto que nosotros tengamos. Una cosa es estar rodeado de chacras convencionales, y otra cosa es estar, no sé, pegado al Parque Torquín. O sea, tenemos todo un lugar para recuperar biodiversidad, microbiología, incluso vamos a tener presión de propágulos de especies nativas, especies palatables, gramíneas palatables, bueno, depende de lo que queramos hacer también. Pero quiero decir, para poner en contexto, justamente el contexto es muy importante en esto que hablamos de la transición. Y después, bueno, hay algunos que van más allá, que todo esto se acompaña de cultura y política, ¿no? Si nosotros no estamos conscientes de que queremos hacer un cambio de paradigma, y es un cambio cultural, que a veces algunos lo ponen en nivel 4 o es transversal, bueno, eso como lo querramos definir, es imposible que la transición tenga éxito, ¿no? Tiene que haber un cambio cultural y tratar de vaciar, ¿no?, de vaciar los preconceptos que tenemos, los que traíamos de la agricultura industrial, y incorporar nuevos, que afortunadamente hay conocimientos, no hay recetas. Hay conocimientos, pero no hay recetas. Hay principios, no recetas, vuelvo a repetir.
es cambiar la mirada de una mirada simplista a una mirada compleja y ver cómo nos las arreglamos. Ahí yo sí soy, digamos, no soy tan, o sea, tengo expectativas con este modelo de desarrollo rural sustentable que es la agroecología, pienso que está bien desarrollado, está bien, pero la complejidad puede ser algo que conspire contra la masividad de la agroecología, porque lamentablemente no me quiero poner ahora en viejo o en recuperar dichos viejos, pero no la capacidad laboral o de trabajo que tenemos nosotros, que no soy joven, pero de mí para abajo, menos todavía, no es la misma de la que tenían nuestros padres. No es la capacidad de trabajo, la capacidad de estar en el campo. Esa es una opinión muy personal. Y por, digamos, ejemplos que he tenido, incluso de fincas o de chacras muy diversificadas, con mucha carga de trabajo en los 80, que casi eran agroecológicas. ¿Qué quiero decir con esto? Lo podían hacer porque vivían en el campo y porque estaban de 8 a 8 laburando. Y en esos campos tenían toda la rotación de cultivos, tenían más de 4 o 5 tipos de carnes produciendo, tenían la huerta, tenían apicultura. Todo eso es complejidad, cada una de esas cosas es trabajo, y cada una de esas cosas estabiliza el sistema y hacen que el sistema sea más sano. Ahora hay que tener la gente. La gente realmente ahora, a nivel, por lo menos extensivo, y no sé en los periurbanos, la gente hoy por hoy no está. Hay que recuperarla. A veces muchos de los que están iniciando ahora la agroecología son neorurales, ¿no? Jóvenes que fueron a estudiar, que no les gustó, no sé, o no cuajó lo que estudiaron y vuelven a las chacras de los padres. Esos neorurales están, digamos, siendo la punta de lanza de la agroecología. Los productores más tradicionales, hay ejemplos también, no voy a decir que no, pero son faros. ¿Qué quiere decir esto? Es un faro allá, a lo lejos, que hay que mirarlo, pero está aislado, está totalmente aislado. Bueno, hágame algunas preguntas más, así no soy tan monologuista. Sí, Rodrigo, esto para mí es como un déjà vu. Yo ya lo he escuchado muchas veces, tengo muchos más años que vos. Inclusive lo escuché de un premio Nobel alternativo, que en ese momento estaba amenazado de muerte por estas ideas. A mí lo que me preocupa es el tiempo, porque vos hablás de una comunidad de efectores, interdisciplina y demás, pero ¿cómo hacemos? Porque vamos a suponer, yo he visto productores pero que son ancianos trabajando y no hay nadie que los siga. Así, ¿cómo haces para que estas ideas no se vengan abajo? Porque yo como bióloga soy optimista por naturaleza, si no, no estaría acá en la charla. Pero he visto muchas cosas, desde el reciclado que no termina y te pone la basura bajo la alfombra, que no hay continuidad en el uso de lo que juntan, hasta esto de la agroecología, que en algún momento se corta porque la gente también no ve el resultado rápido. ¿Cómo vos responderías a eso? Para que yo tenga también algo para responder. Bueno, esa es la pregunta. Digamos, es lo que les decía antes, la complejidad y la fuerza laboral y de conocimiento también, porque el conocimiento de esos hombres que vos decís, hombres y mujeres, que vos decís de otra época. Un primo, hijo yo vengo de una familia muy grande, 15 hermanos por parte de mamá, 13 por parte de mi papá, así que tengo parientes como para hacer dulce. Más primo, tengo un primo que está cerca de Frapal, Divisorio, que voluntariamente empezó a trabajar, pero llegó un momento que no lo pudo sostener, por más que tenía apoyo y demás. Llegó un momento que claro, no pudo seguir. Las hijas... No, yo te entiendo perfectamente. Bueno, en ese caso particular habría que ver qué fue lo que le falló. De todas maneras, yo voy a esto. Ese es un talón de Aquiles, está claro, vos lo reconoces bien y es algo
justamente por lo que se ataca a veces a la agroecología. Entonces ahí se necesita, al principio se necesita un subsidio, se necesita, no significativamente de plata, ¿no? Se necesita un subsidio del Estado que promocione la agroecología. Eso está llegando, y ese subsidio va a hacer que arranque el motorcito, ¿no? Otra vez, y que después pueda llegar a ser Sí, el tema de los financieramente, impuestos, esas cosas habría que verlo. claro, exactamente, financieramente sustentable. Y viene por el lado del apoyo y también por el lado del cachetazo, porque ahora tenés muchos territorios alrededor de los pueblos de la región pampeana que tienen una zona de exclusión, que no se pueden aplicar agroquímicos, entonces ahí no queda otra que hacer agroecología. Pasa, por ejemplo, en Pergamino, son 3.000 metros todo alrededor de Pergamino, que son un montón de hectáreas que no se puede aplicar nada. Ahí se está haciendo agroecología. En Santa Fe, en Rosario, bueno, hay muchos ejemplos. Bueno, el pueblo mío, en Pigüé, si bien no son 3.000, son creo que 500 hectáreas, pero esos productores están viendo la manera de hacer otra cosa. De hecho, he sido consultado por algunos de esos productores, hacen una ganadería, o sea, siempre llevando el sistema de agricultura a ganadería, es mucho más fácil para eliminar insumos químicos, una ganadería de pasto, rotativa o racional, bueno, van llevando los sistemas a lo que les exige la ordenanza. Entonces tenés todos los periurbanos de la región pampeana en algún momento ya no resiste más la población ni quiere más agroquímicos. En algún momento van a tener que ser agroecológicos. Y después está la atracción de los consumidores, que es como iniciamos la charla. Los consumidores... Rodrigo, sí. Discúlpame que te interrumpa, pero tiene que ver con eso, un poco traerte a lo que disparó esta charla y decirte, por ejemplo, un ciudadano común como yo, como muchos acá en este conversatorio, que no somos ni neorurales, ni tampoco vivimos pegados a un campo, que nos estén fumigando todo el tiempo y que pongamos esa barrera o pidamos que por favor paren de fumigarnos, pero que sin duda podemos llegar a ejercer algunas acciones que vayan en esa dirección. Y entonces, a la hora de, por ejemplo, decidir qué alimento comprar o informarse, no sé, quiero comprar una carne que venga de carne de animales alimentados a pasto, que roten, que no estén en un feedlot sin moverse y llenos de un montón de porquerías, de antibióticos, de hormonas, bueno, un poco... ¿A vos qué te parece, digamos? ¿Que podemos hacer algo viviendo acá en la ciudad en ese sentido? Bueno, vos misma te lo respondiste. O sea, eso, en resumen, es el acto político. El acto político que tiene la persona urbana para mejorar los sistemas. Es como un voto. Vos cada vez que vas a la góndola, depende el alimento que estés tomando, estás votando por una cosa o por otra. Así que bueno, y también meterse ustedes ya están en TELUS, meterse en todos estos movimientos, ¿no? Ahora está TELUS, está el NETSA, ahora justamente formamos RUCAN, que es un movimiento que trata de propender a esto, ¿no? De comunicar a los consumidores, con los productores, con la academia, tratar de hacer el SPG que yo les comentaba. Este es el proceso que tenemos ahora en Bahía Blanca en este sentido, ¿no? El acto político del grupo, de todo el grupo, es ese. Difundir la agroecología, mostrar los beneficios, pero además también vivir de eso. No es solamente se vive, los productores viven de eso, los consumidores van a consumir eso. O sea, se genera toda una comunidad que propende a mejorar y a masificar esto. Yo creo que te lo decía vos el otro día, igual estamos, para no generar falsas expectativas, estamos en un nivel de nicho. En el último Censo Nacional Agropecuario, que fue en el 2018, el 1% era agroecológico, encima que se autopercibían agroecológicos porque no estaban certificados, y el otro 1% orgánico. O sea que son el 2% contra el 98%. Sí, que no es todo, ojo, no es todo agricultura industrial a rajatabla, ahí tenés también agricultura familiar más chica, pero
que hacen commodity también. Bueno, ahí tenés todo un gradiente. Pero quiero decir, para hablar de lo que decíamos hoy, sí. Que a nivel global todavía como país tenemos una biocapacidad, o sea, nosotros en cuanto a huella estamos bancando a los países que están haciendo todo mal, digamos. Entonces, no quiero ser pesimista, pero me parece que como todavía tenemos resto, hasta que no hagamos bolsa todo, no vamos a parar. A veces me da esa impresión, porque es como que hay que bajarse del caballo y desacelerar totalmente, no solamente un cambio de paradigma, sino volver quizás a la cosmovisión de nuestros antepasados, para que esto vuelva a un equilibrio. Pero, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires no hay un ejemplo, tengo entendido que el partido de Guaminí es referente a nivel mundial, ¿no? Sí, el partido ya hay varios grupos. El partido de Guaminí fue como el que primero arrancó como grupo de productores. Digamos, el primero, el que está reconocido a nivel mundial por la FAO y todo, es el campo de Juan Kier, que arrancó hace 30 años o 25 años. Él, desde que llegó el paquete de glifosato siembra directa, nunca lo quiso aceptar y se puso a investigar él como productor. Por eso digo esto, qué interesante esto de la comunicación investigador-productor, academia-productor, porque justamente resuelve los problemas directos, ¿no? Esa relación que él en realidad no la tuvo con la academia, porque la relación la hizo con el que era director de producción de ese momento, que es Eduardo Cerdá, y ahí empezaron entre los dos, que Eduardo también tenía relación con la Cátedra de Agroecología de Sarandón, La Plata, y ahí esa comunicación hizo que formen una chacra de investigación-acción participativa. O sea, investigar, actuar, y además actúan, digamos, políticamente, porque ellos hacen política. De hecho, Eduardo ahora es el director nacional de agroecología, y salió de Tres Arroyos, ¿no? De esa experiencia, ahí arrancó, de esa experiencia, ahora terminó siendo referente a nivel nacional e internacional. Porque como vos decís, la Argentina, en respecto de la agroecología a nivel extensivo, está siendo referente. No hay tantos ejemplos mundiales. En cambio, bueno, a niveles intensivos, quiero decir, de huerta o fincas, es más común. Digamos, la agroecología es más común, se desarrolla más. En Latinoamérica hay muchísimos ejemplos, en Asia. De hecho, esas fincas agroecológicas relacionadas con la agricultura familiar, ahí casi agroecológicas, son las que aportan la alimentación, la mayor parte de la alimentación mundial. Por eso que ahí hay otra contradicción de esto que nos dicen que vamos a alimentar al mundo con lo industrial, y no es verdad, no es verdad. Lo que se alimenta son chanchos chinos, que ni siquiera son para los pobres chinos, son, digamos, proteínas, entre comillas, de calidad, que lo alimentan a personas que son de buen poder adquisitivo, y quizás están sobrados en calorías. Entonces, fíjate para dónde se van nuestros nutrientes. Sí. Yo tengo otra pregunta, si nadie más. Bueno. No, te quería preguntar por ahí qué productos, porque también si uno quiere consumir productos agroecológicos, a veces está limitado por esto que decís por ahí, de la diversidad de productos que existen en donde vos vivís, o la cantidad. Porque si en Bahía todos quisiéramos comer agroecológico, no podemos. Entonces, claro, te quería preguntar por ahí qué productos conocés que se consigan localmente acá, a pesar de que este conversatorio es internacional, ¿viste? Pero bueno, te voy a preguntar de Bahía, ¿qué productos locales? Bueno, localmente, justamente acá, Valeria es una productora de Cerri, que habló recién, es una productora de Cerri, agroecológica, en transición. Yo nunca, bueno, justo la conocí cuando nos agarró la pandemia, así que no la pude visitar. Pero hay muchas chacras que están ahora tornándose o cambiando hacia la agroecología, o sea que cada vez va a haber más. Además, como justamente lo que hablábamos antes con Silvana, como está esa atracción de la gente, directa digamos, del consumidor, entonces los productores se animan, porque dicen, bueno, ya tengo, aunque sea tengo la verdura colocada, si tengo que hacer un riesgo, lo asumo, ¿no? O no estoy tan seguro.
nosotros también como técnicos vamos aprendiendo en qué podemos ayudar. Si bien yo personalmente no estoy con los intensivos, sí este ejemplo te lo puedo dar con los extensivos. Voy aprendiendo, tengo muchas charlas con muchos productores, con grupos de productores, y podés ir asesorando, digamos. Ahora, por ejemplo, estos días, en lo que más estoy enfocando yo, por ejemplo, es en el desarrollo de corredores biológicos, que es la tercera etapa de la transición. Pero hay productores en la región pampeana, en Pringles, en Pigüé, que ya están en esa etapa y necesitan, con Avidez necesitan información. Bueno, ¿qué árboles poner? ¿De dónde los saco? ¿Cómo los germino? ¿Cómo los pongo? ¿Con qué densidad pongo los árboles? ¿Qué especie de flores? ¿Qué encadenamiento de la floración necesito para tal servicio? Bueno, todo eso se estudia, hay que estudiarlo, y como les decía antes, no hay recetas. Se estudia campo por campo, porque por ahí un productor te dice, yo quiero cortinas cortaviento. Bueno, es todo una disciplina la cortina cortaviento. Ahora, yo quiero sombra para el ganado y flores para polinizadores. Bueno, y todo así, digamos, cada cosa hay que estudiarla. Pero no me quiero escapar de tu pregunta, que era cómo tenemos los productos. Bueno, en Bahía Blanca ya se puede conseguir a nivel de nicho verduras de estación y harinas agroecológicas que ya va a haber en abundancia, porque se está haciendo trigo agroecológico bastante en la región, en Pigüé, en Cabildo, bueno, mismo Guaminí, hay ya para todo lo que es harinas en general, incluso no harinas solamente de trigo, creo que se consigue, o sea, se consigue. Después hay una discusión, además de esta que nos dábamos de la complejidad y de la gente en el campo, está esto hasta dónde consideramos agroecológico, digamos, hasta qué distancia consideramos que es válido que sea agroecológico, ¿no? Si nosotros tenemos que traer bananas de Formosa, es una discusión, no tengo una respuesta, pero yo quiero comer banana. Y vienen y llegan no llegan a Bahía, llegan a Buenos Aires, llegan bananas agroecológicas de Formosa. También hay otro grupo que yo les decía, esto de los SPG, hay una SPG en Bellavista, Corrientes, que hace limones, bueno, pelones, hace toda una serie de frutales y de cítricos, que ellos son un SPG y tienen su reglamentación que no podrían exportar fuera de su feria, fuera de sus almacenes, pero dejaron un salvoconducto que sí pueden hacerlo para los excedentes. Entonces, todos los excedentes que ellos tienen que no son consumidos por la población local, sí los exportan a Buenos Aires, por ejemplo. Y ahí los venden con plus de precio, que esa es la lógica del orgánico. Que no está mal, son formas de defenderse, ¿no? Digamos, por ahí les va mal con algún cultivo y con ese plus de precio, bueno, zafaron un poco, no están yendo, digamos, contra su propia sociedad, es decir, bueno, no dejo ningún alimento acá y vendo todo a Buenos Aires porque hago más negocio. Entonces, hay que ir buscando esas compatibilidades también, muchas veces no ser cerrados en una definición estricta. Yo tengo un dilema ahora, el tema de las mega granjas chinas. Obviamente las megas granjas son una catástrofe ambiental para la Argentina, más en esa masividad que se está pidiendo. Ahora, ¿no sería una oportunidad para generar o desarrollar sistemas agroecológicos de cría de cerdos? No sé. Rodrigo, o sea, sí. A veces parece que esto es así como billetera mata galán, billetera mata tierra, porque cuando hay mucha ganancia detrás, como que no hay nada que pueda frenar ese proyecto. Entonces, si la agroecología implica una desaceleración en muchos aspectos, desintoxicarse, o sea, dejar de consumir drogas, es como quizás pedirle demasiado a los productores. Sin embargo, a mí, visto de afuera, parecería que a la larga es menos lo que se gasta. O sea, un productor que se vuelca a la agroecología, en realidad termina gastando menos plata, porque no compra veneno, porque no compra semillas, o sea, pero no sé por qué no funciona, no sé por qué no convence más rápido, aunque sea por el lado de la...
ese que vos dijiste es uno de los fundamentos económicos de la agroecología, que justamente baja los costos, quizás baja algo el rendimiento, pero el margen bruto, o sea, el margen de ganancia es más alto. Eso es uno de los fundamentos y está probado en muchos, digamos, en muchos cereales, en trigo, por ejemplo, está bien probado de que eso es así. Ahora, eso es, hay que sacar de esto el pensamiento mágico de los productores, que muchos lo tienen. Piensan que siempre van a estar con el rendimiento máximo y con el año máximo de lluvias. Entonces, si vos vas siempre con ese pensamiento y no le ganás a una variedad, mejor dicho, a un cultivo, una especie, variedad híbrida, mejorada para rendimiento, que está apta para todo el paquete y va a producir el triple que el agroecológico, y bueno, si eso te lo da porque tuviste un año bueno, te da más plata, ¿entendés? Pero ¿qué pasa? Vos tenés que ver 10 años. En 10 años tenés muchos años que le errás. Y si le errás muchas veces te fundís directamente. Por eso que ahí está la ecuación, y por ahí ese pensamiento mágico que tienen muchos productores, que son de arriesgar, muchos productores son de arriesgar, bueno, ese tipo de productor se queda con el sistema industrial. Ahora, hay muchos productores que no quieren eso, que quieren vivir tranquilos, no quieren estar corriendo atrás del banco y pedir crédito y estar 2 años endeudado, o 3, o toda la vida. Y justamente la agroecología se acerca más a ese tipo de productores, ¿no? Los que quieren una vida más tranquila. Te puedo preguntar otra cosita. Vos hoy hablaste de remediar el suelo con los agroquímicos. En el caso que por ahí preguntaron que si se podía recuperar, por ejemplo, un campo que estuvo explotado con el glifosato, el cultivo que lo necesitaba. ¿Tenés idea más o menos cuánto tiempo lleva remediarlo para que vuelva a ser productivo, pero para la agroecología? Sí, para los niveles de contaminación que yo conozco para el sudeste bonaerense, es un ciclo de algún cultivo. Con un ciclo se recupera. No es lo mismo, no te podría asegurar, porque esto ya pasó en Europa y están mucho más contaminados, incluso tienen contaminación con atracina, pero ahí tienen procesos bastante más complejos, incluso no solamente lo pueden recuperar con alguna enmienda y con algún ciclo de cultivo, sino que tienen que dar vuelta al suelo, bueno, tienen que hacer mucho otro trabajo. Para el nivel de contaminación que todavía tenemos en Argentina, que no es altísimo, sino que estamos en un punto crítico, es un punto donde ya todo lo que venga ahora se acumula, ya no hay posibilidad de procesamiento, con un ciclo de cultivo se puede recuperar. Pero es un ciclo de cultivo que hay que ver cómo no se pierde totalmente, porque ¿qué productor puede bancar un ciclo de cultivo a pérdida? Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien no se anima? ¿La puede escribir en el chat? Rodrigo, prendete una luz, Rodrigo. A ver, Una catacumba. estaba hablando y se me oscureció. Oscuro, yo también, ni prendí. Capaz que por eso no se animan a preguntar, da miedo. Yo también estoy oscura, recién me di cuenta. De la compu. Rodrigo, yo te quería preguntar, ¿en dónde entra, digamos, el tema de las semillas en estos 3 modelos, digamos, que vos nos contaste? Cuando hablamos por ahí de semillas transgénicas o modificadas genéticamente, hasta, digamos, la agroecología, ¿hasta dónde permite las semillas más silvestres, no sé cómo se llamarían, o no? ¿Cómo es ese tema en estos 3 modelos? Bueno, obviamente la agricultura industrial usa semillas transgénicas con todo el paquete que viene asociado. La agricultura orgánica no permite para nada no permite los transgénicos, ni siquiera en ninguna etapa de la transición. O sea, cuando vos arrancás con orgánico tenés que sacar los transgénicos.
Y el agroecológico permite la primera etapa de desintoxicación que decíamos, esto de decir, bueno, estamos acostumbrados a producir de tal manera, tenemos esto, porque incluso dentro de los OGM hay lo que se llama bolsa blanca también. La bolsa blanca es lo que se guarda el productor o lo que se intercambia el productor entre vecinos, que no necesariamente son todas semillas que pierden su fertilidad, ¿no? Las OGM quedan con fertilidad. Entonces, eso, bueno, si el productor ya tiene la semilla, no le puedes decir, no, comprá semilla nueva, que encima la semilla no OGM, lamentablemente todavía es cara, porque la hacen pocos productores, de una manera agroecológica no hay muchos, pero cada vez hay más. Y ahora cada vez hay más un mercado de semillas. Y sí, se rescatan las semillas criollas y nativas, es uno de los principios de la agroecología, rescatar semillas criollas y nativas. Ni siquiera híbridos, o sea, se trata de ir a lo que es variedades, y todo lo que se pueda recuperar como nativo, se recupera. Siempre se da en sistemas menos agrícolas, ¿no? O sea, en los sistemas agrícolas prácticamente no tenés nada nativo, no hay nada. En cambio, si vos te vas a un sistema ganadero y encima de ganadería de pastizal, podés prácticamente irte a un sistema nativo. Así que bueno, ese es el criterio, digamos. En este caso, el que más pelea contra los OGM es el orgánico. Y el agroecológico se da un tiempo digamos, de proceso hasta llegar al completo, que es sin OGM, sin agroquímicos de ningún tipo. Después hay que vigilar las etiquetas de lo que venden, porque yo las cosas encontré verduras agroecológicas, en realidad eran hidropónicas, cuando empecé a investigar de dónde venían, que vos no sabés. Claro. Bueno, ahora con la ley de etiquetado, que quizás eso mejore, no la ley, pero quizás eso esté aclarado de alguna forma. Victoria, creo que querías hacer una pregunta, ¿verdad? Sí, hola, ¿cómo les va, chicos? Bueno, me encanta, Hola. Rodrigo, te felicito, ¿me escuchan? Sí. Bueno, un placer verlos, escucharte. Bueno, yo ahí te compartí unas cositas, Cristina, porque no sé compartirlas por el Zoom, que tienen que ver también con, bueno, dar una mirada a lo nativo. Mañana vamos a ofrecer un Zoom con jardinería sustentable, la segunda parte, ahí te lo compartí, Cristina, si después vos podés reenviárselo si les interesa. Eso por un lado. Por otro lado, vos hablaste de los corredores biológicos tan necesarios, Rodrigo, y ¿están ustedes al tanto de la red de viveros de nativas, Revina? Sí. De hecho, participamos con Cris de esa red. Bien. Porque eso es muy importante. Bueno, justamente, mira, y claro, la red está tratando estas cosas, ¿no? Trata bastante estos temas, y bueno, se mezcla también con lo ornamental y lo productivo de los viveros, pero justamente es un cuello de botella eso de conseguir especies nativas en un precio, digamos, acorde para una forestación en un campo. Los precios por ahora de los viveros son precios para parquizar, son inviables para forestar un campo. Por eso que necesitamos producciones, quizás, acá vuelvo a lo que decía antes, ¿no? El apoyo del Estado, de algunos de estos viveros que lamentablemente tienen una capacidad ociosa impresionante, que se podrían estar produciendo a full árboles nativos, y usar de ahí para forestar los campos. También, nosotros que somos, ya que estamos hablando entre biólogos, sabemos que no podemos forestar todo, porque estaríamos cambiando el paisaje, pero sí, al menos, forestar con nativas que se acerquen, ¿no? al ecotono del que estemos hablando, si es acá el Caldenal, si es más arriba el talar, bueno, depende, y no cambiar, digamos, la matriz paisajística, sino reemplazar lo que ahora son eucaliptos, pinos, por alguna especie nativa que esté cercana a la ecorregión, que esté más cercana a la ecorregión, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, y yo justamente, bueno, yo hace años tengo una huerta
Y este año, por primera vez, recibí semillas del INTA. Bueno, la verdad que nunca había sembrado habas, tampoco hinojo. Es la primera vez, estoy fascinada con la producción de habas. Lo mío es 100% orgánico porque los nutrientes lo enriquezco con gallinaza, con bosta de caballo. Bueno, la verdad que puedo decir, me he independizado, te diría en un 60% de la verdulería, todo lo que es hortalizas, algunas legumbres. Pero mi pregunta es si esas semillas, muchas las tengo porque he comprado fuera del país con certificación orgánica. Y las guardo y las junto. Pero bueno, en este caso las que yo tuve del INTA, te quería consultar si vos estás al tanto de que esas semillas, nada, no son transgénicas o qué tipo de semillas son. ¿Tenés alguna información, Rodrigo? Sí, sí, esas semillas no son transgénicas, son todas variedad, ni siquiera son híbridos, y vienen de la cooperativa FECOAGRO, que ahí hay que hacer una distinción. Depende de qué semillero venga de esa cooperativa, son agroecológicas, incluso son más que agroecológicas, son biodinámicas. Y otras que vienen de otro lado no llegan a tanto. Por eso habría que ver la que te tocaron a vos, o si podés consultar, no sé quién te las habrá dado, de qué región vinieron. Rosales, no me acuerdo el nombre de la agrónoma que está en Inter Rosales. Ah, sí, a mí ahora no me va a salir. Sí, sí, sí. Sí, bueno, habría que preguntarle a ella de dónde vinieron. Si vinieron de FECOAGRO San Juan, son biodinámicas. O sea que se producen biodinámicas, es como una vuelta de rosca más de la agroecología, digamos, más, incluso más restrictiva. Tienen restricciones de siembra, depende de los ciclos lunares y otras cosas. Ah, qué interesante, no lo sabía. FECOAGRO San Juan, me decís. Sí. ¿Y cuál es la otra? De hecho, yo tengo semillas también de mi pequeña huerta, que son cajones nada más, tengo semillas de ahí. Qué bien. La verdad que, bueno, yo fomento mucho esto en la gente, he contagiado a varias amigas, porque me parece un despropósito tener jardines tan grandes que insumen tantos recursos y no tener un sector para producir nuestros propios alimentos. Y la verdad que he contagiado a varias vecinas donde yo vivo, y puedes tener una huertita preciosa, digamos, incorporada, como, bueno, un poco eran los abuelos y lo que se sigue viendo en muchos lugares en Europa, ¿no? En las afueras de las grandes ciudades. Así que, bueno, te felicito, me encanta esto que estás haciendo, es un gran desafío, muy complejo, pero bueno, se necesita. Creo que es volver a lo que en algún momento se dejó a partir de no tanto la posmodernidad, mucho antes, ¿no? Desde mediados de la década del 50, 60, creo que ha habido un cambio rotundo que ha tocado fondo, y bueno, está muy bueno todo esto, así que son los desafíos. Así que hay que, como dijo Liliana, que yo también comparto, tengo bastante más años que vos. Sí, Victoria, nos conocemos por ahí también. Sí, sigo insistiendo en todos estos temas, de hecho ahora estamos ensayando hace un mes. Primero en mi barrio, acá en el Patagonia, empezó hace 2 meses la recolección en secos, que de hecho acabo de sacarlo porque pasa los viernes a la mañana, y en Villa del Mar, donde yo tengo una casa de fin de semana y abrimos la fundación, iniciamos un proyecto de reciclaje, por eso digo, no hay que bajar la guardia, y más que hay muchos chicos jóvenes escuchando. Y empezamos en esta cuareterna, como yo les digo, a remover el proyecto de reciclaje, y en menos de 3 meses ya estamos con los contenedores en 2 puntos de Villa del Mar, con la separación en domicilio, que es más complicado, y esta semana empezamos a hacer circular una encuesta para hacer un seguimiento. O sea que, nada, si somos nosotros los que también tenemos que mover un poquito esto, y sacar del escritorio al político y sacudirlo, porque bueno, están tan metidos cada uno en sus temas y partidariamente que, bueno,
cuando uno toca estos temas tan sensibles, tan necesarios a la salud humana, a la salud ambiental, bueno, si podemos tocar el escritorio, la puerta de los políticos, hagámoslo. E insistir, no bajar la guardia, no bajar la guardia. Así que bueno, te felicito, Rodrigo, me encanta. No, por favor. Nada que felicitar. Yo tenía, que me perdí el momento, en una agrónoma de la Universidad de Buenos Aires de La Plata, había empezado con el INTA a regalar semillas de tomate del tipo marplatense, de gente que tenía de hace muchos años las plantas en su casa, y se ocupó de reproducirlas. No me puedo acordar el nombre en este momento, pero yo estoy con un grupo que tiene que ver con gente que regala plantas. Ahora están haciendo huerta en la calle, los vecinos de varias localidades del conurbano bonaerense. Y ella, ya tengo que buscar el nombre, por ahí lo tengo, es una agrónoma que tenía un proyecto de volver a tener cultivares silvestres, y entre eso se le ocurrió hacer eso con voluntarios, con estudiantes, y juntaron semillas de tomate de plantas, inclusive de inmigrantes, que tienen años. Y lo que estaba diciendo yo con ella, que este año con la cuarentena y demás, se están asombrando porque están floreciendo mucho las cactáceas. Y eso tiene que ver con que los polinizadores de esas plantas habían casi desaparecido. Así que tiene su lado bueno, ¿no? La pandemia por un lado. Ahora a mí me sigue preocupando, por ejemplo, ahora el sábado recolectan residuos en la terminal de ómnibus, pero la empresa que va a llevar los residuos es IPES, y IPES la entierra en campos de la vitícola. ¿Qué pasa con el agua en estos campos que ustedes están estudiando, trabajando, colaborando? Porque se está hablando mucho de los microplásticos, ¿no? Que ya están... Sí, la verdad es que nosotros no tenemos... Las abejas están haciendo las colmenas, las abejas están juntando pedacitos de plástico, están haciendo panales con el plástico. Sí, están las cortadoras de hojas, que son los megachiles, que salió una publicación hace poco. Las cortadoras de hojas que no es que comen como la hormiga la hoja, sino que justamente van recortando la hoja y hacen el nido. Bueno, se descubrieron nidos hechos de bolsa de nylon, lamentablemente. Claro. Bueno, ya que está paso el chivo, ya que hablaste de los polinizadores, justamente hoy en la historia del Instagram de RUCAM, que es la agrupación donde yo estoy, pusimos una planta, Verbena bonariensis, con 2 polinizadores, mariposas y megachiles. Y justamente es eso, ¿no? Tratar de difundir que las nativas sostienen mucho más cantidad de polinizadores que las exóticas, y es una oportunidad para asociar las nativas también a la huerta, a los campos. De hecho, los corredores biológicos que nosotros estamos proponiendo ahora para los campos es con herbáceas, arbustivas y árboles nativos, ¿no? Sí, voy a continuar. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Porque si no ya lo vamos liberando a Rodrigo, que lo tenemos hace ya 1 hora y media hablando. No me di cuenta que esto no se cortó. No, nos dio ilimitado, ¿viste cómo es? Sí, apareció. Porque la cuenta de Zoom de Telus es nuevita, entonces se ve que al principio te regala. Sí, no, te va dando, a medida que ve que usás el Zoom, a ellos le viene, y al que lo usa... Fernando, ¿querés hacer una pregunta? Sí, ¿qué tal? Soy bahiense viviendo en el Gran Buenos Aires. No soy biólogo ni nada por el estilo, simplemente un consumidor curioso, y estamos en familia empezando con el compost y la huerta. Como un detalle como triste es que acá, digamos, el inconveniente que tenemos es que no tenemos tierra. O sea, llevo 3.000 pesos gastados en tierra para poder hacer una huerta porque no tengo dónde sacar tierra. Para que tengan una idea del cambio de lo urbano a lo semiurbano y al campo, ¿no? Consultas, digamos, como concretas que en esto de las diferencias entre los modelos.
por lo que llegué a escuchar, también estaba trabajando, pues yo estaba con la cámara apagada porque lo tenía en segundo plano y no quería perderlo. Lo agroindustrial, entiendo, entonces contempla las condiciones laborales de las personas, de los... Sí, bueno, es una discusión, o sea, contempla lo que le exige la ley, y hasta ahí nomás, o sea, es lo que le exige la ley y ya está. Que no es poco, pero que muchas veces no se cumple. En cambio, en la agroecología hay, digamos, es una versión superadora de lo que exige la ley, como es el relacionamiento que tiene que haber entre las personas, la familia y las personas que trabajan en una chacra, ¿no? Sí, nosotros consumimos, digamos, todo lo que podemos de familias productoras. Hay cooperativas que acercan a Gran Buenos Aires de productores de diferentes provincias, todo lo que sea agroecológico o orgánico. Respecto a eso, de que vos decías que en algunas provincias ya está regulado, ¿hay una idea, hay un proyecto, así como, no sé, ahora estamos con el tema de la ley de etiquetado, ¿hay algo que esté tendiendo a como agrupar y a generar una ley nacional respecto a lo agroecológico? Sí, está el proyecto de ley nacional, está el proyecto de ley provincial para la provincia de Buenos Aires, y después hay varias iniciativas de SPG, de Sistemas Participativos de Garantía, por partidos o por distrito. En Bahía Blanca tenemos un proyecto que ya está presentado como ordenanza, que justamente lo presentamos desde RUCAN. Partido de Villarino ya tiene su Sistema Participativo de Garantía, con productores trabajando con un sello. Como te decía, Incupo en Bellavista, en el AMBA está el SPG de la UBA, también va a haber un SPG en la Universidad de La Plata, si ya no está. Creo que esos dos estaban más relacionados con la universidad y no iban a presentar ordenanzas directamente, porque después está esto también. Se puede hacer, en este gradiente que decía, que hablaba hoy al principio, de sin SPG, simplemente con confianza, con alguna organización de referencia como una universidad, que se confía en la universidad, entonces a través de ellos los productores, o directamente con un SPG, con todo un protocolo de inspección y de control, que tiene que después, requiere después de inspectores que vayan a las chacras o a las granjas. Así, por ejemplo, es la UTT, que está ahí cerca, seguramente la conoces. La UTT tiene ese sistema, ¿no? Los productos que son agroecológicos son certificados por inspectores de ellos mismos, que se llaman, es un nivel de ellos que se llama COTEPO. La COTEPO hace los controles en las fincas y después le dan el sello o no. ¿El sello agroecológico o no? Sí, claro. Sí, porque en ese sentido, digamos, es como un acto de, en ese sentido, un acto de fe, digamos, nosotros no tenemos la cercanía con los productores o con el campo como para decir, bueno, sí, es el primo de que produce en el campo de algún lugar cercano y demás, sino que, digamos, son productores de diferentes provincias que, digamos, queda como muy lejano, y siempre hay intermediarios. Por más que yo, por ejemplo, estoy comprando una cooperativa, a Puente del Sur lo estoy comprando hace 10 años. Puente del Sur es una cooperativa que lo que hace es contactarse directamente con cooperativas de provincias o con productores familiares y trae, entonces es solamente un intermediario, y ellos sí, por ejemplo, dentro de la comunicación que se realizan con la lista de productos y lo que uno puede pedir, en la comunicación también incorporan explicaciones respecto de los cambios en los procesos o los cambios en los precios afectados por diversas circunstancias, que por ahí una cosa es que aumente la nafta y eso afecta a todos, y otra cosa es que cambie alguna disposición en la provincia determinada y a partir de eso haya un cambio de precio. Entonces, como que ahí, por lo menos con ellos, tenemos una relación de 10 años de consumo como consumidores, entonces mensualmente podemos tener algún tipo de cercanía, pero después también lo que pasa mucho es, por ejemplo, ahora los huevos de gallina libre de jaula, o gallinas, no sé, diferentes terminología que se usa, que bueno, acá nosotros recibimos un maple con huevos arriba, digamos, que sean o no, de gallina libre o no, o sea... Cada región se va a tener, justamente por eso están buenos los SPG, porque, digamos, no me gustan tanto los SPG estatales, como el de Bolivia y el de Uruguay, porque justamente le sacan esta particularidad regional a cada uno de los grupos, ¿no? Es como que es mandatorio, como la ley orgánica,
y tienen pocas posibilidades de, bueno, de ver para qué lado va cada grupo y define cómo quiere ser agroecológico. Pero sí, en las grandes ciudades necesitas el sello para confiar, si es que no tenés cercanía con, digamos, con algún productor. Y en cambio los pueblos, obviamente que esto no, los pueblos chicos no se necesita ningún SPG. Directamente se sabe qué hace el productor, qué no hace, que es como era antes, ¿no? Antes se intercambiaban entre los vecinos los productos, el que tenía gallina, el que tenía huevo. Pero bueno, por eso digo que cada región tiene que tomar la forma de garantizar los productos que más le sirva. Sí, quizás, o sea, como una cuestión de curiosidad o de esto de difundir y de generar cercanía y empatía en la gente. A mí siempre, digamos, lo que me cuesta o lo que veo, yo vivo en Gran Buenos Aires y todos los veranos voy para Bahía Blanca, Montermoso, y tengo amigos en la zona. El tema como de que está, digamos, cerrado, yo no sé hace cuánto no entro a un campo o a una granja. O sea, la lejanía con los productos, de dónde sale, del origen, y cómo eso no está habilitado. Siempre me llamó la atención de ir 35 años seguidos a Montermoso, desde que nací, cómo los campos que se ven, los olivares ahí en la entrada de Montermoso, no tienen una excursión, una excursión, una entrada en la cual me muestren, y digamos, están ahí. ¿Vos no querés que yo consuma eso? ¿No querés que conozca eso? Sí. Bueno, eso es una versión que se puede enmarcar dentro de lo que es el turismo rural, que algunos lo hacen, ¿eh? Algunos lo hacen de estos que vos decís, algunos olivares hacen turismo rural. Pero también la otra me parece que es más sana y que se acerca más a la agroecología, es esto que te contaba antes, agruparse. Yo estoy agrupado ahora en Rucán, y ahí hay productores de huevos, de gallinas felices, que te faltó esa, gallina feliz. Y bueno, y he ido al campo a verlas. Y fui al campo, las vi, coseché, recolecté los huevos. Cuando consumimos verduras también de la granja, he ido a las granjas donde se producen. Tenés esa posibilidad. Bueno, no sé en Buenos Aires si es fácil moverse. Acá en Bahía es como le dicen, una chacra asfaltada, un campo, digamos, un pueblo grande. Podés ir hasta una chacra y ver qué es lo que está haciendo, no es que es imposible. Y el del grupo, cualquiera que pida tiene acceso, confiamos, digamos, hay confianza. No sé ahora, porque el grupo arrancó con 20 personas y en la pandemia crecimos hasta 60 y pico. Entonces hay gente que ya ni conozco, pero bueno, me imagino que cuando vuelva la presencialidad podremos hacer asados y cosas que estamos deseando. Gracias. Rodrigo, y esos proyectos no sé si alguien, esos proyectos de ordenanza de ley nacional y provincial, ¿hay alguna idea de que se vayan a tratar o tenés idea de eso? Sí, la nacional está archivada y la provincial está ahora, hubo un proyecto de ley que quedó también archivado, pero ahora, hace, te diría, un mes atrás, se reformuló ese proyecto de ley, se volvió a presentar y ya tiene estado parlamentario. No sé cuándo va a ingresar a alguna discusión, o sea, están en las comisiones. Y después el SPG de acá de Bahía también está en comisiones y quedan según me dijeron, quedan 2 sesiones y estamos 2 sesiones en el año. Estamos rezando para que se traten una de esas 2 sesiones y no nos patean para el año que viene. No estamos pidiendo plata al municipio, así que no hay grandes compromisos dentro de lo que se pide, más allá de que se reconozca a través de esa comisión que les decía, que participa el municipio, el INTA, la UNS, los productores, los consumidores, que esa comisión sea validada con una ordenanza, que pueda certificar, ¿no? Bien, ¿alguna otra preguntita? Lili, No, quería preguntar si sabe cuántas universidades han puesto en los programas de estudio la asignatura, o es solamente, porque hay muchos que son optativas, la materia de agroecología, por lo que yo sabía. Ahora, bueno, en este año desconozco, no he seguido tanto. Y la otra es si... Y va creciendo.
Va creciendo, sí, Ajá. van creciendo. Hay ya cada vez más universidades que tienen la materia obligatoria. Obviamente la primera fue en el 2000 y pico, 2001, por ahí, de la Universidad Nacional de La Plata. Córdoba también la tiene. Hay una carrera en la Universidad Nacional de Río Negro que es licenciatura en agroecología, que se da creo que en el Bolsón. Porque, por ejemplo, para veterinaria había algún conflicto ahí para que se metiera, por ejemplo, en el centro, como asignatura. Sí, sí, hay conflicto. Acá, por ejemplo, justamente está en discusión la currícula de la carrera de agronomía de la Universidad Nacional del Sur y no hay visos de que la vayan a incorporar. Claro. Sí, pues por ahí hacían un cursito y nada más. De la ley de semillas no hubo más novedades, ¿no? Cuando quisieron... No, también está estancada la ley. La ley de semillas está... Qué suerte, porque si bueno, no, no sé... corre la ley vieja. No íbamos a poder ser propietarios de nuestras propias semillas. Y es un problema eso. Terrible. Ahí dice Guadalupe Peter que la Universidad de Comahue quiere sacar una especialización. Sí, después está la especialización de La Matanza también, que fue muy buena, que fue toda esa cursada fue con referentes a nivel internacional, vino Altieri, Sevilla Guzmán, bueno. Y después está la especialización o la diplomatura, no me acuerdo ahora qué es, de Trenkelauken, que yo ahí doy un módulo, justamente la de diseño de corredores, que también es muy buena, es muy interesante. Y después hay otro curso que estamos dando con la gente de Barrow, del INTA Barrow, que son bien aplicados a actores que están en el terreno, ¿no? Que trabajan con productores. El curso se llama algo así como Transición para la Agroecología, que es bien para técnicos que quieran desarrollarse con productores agroecológicos. O sea que hay formación. Perdón, Rodri, pero es como todo. Yo creo que mientras que esto vaya evolucionando, las universidades también van a evolucionar poniendo las asignaturas. Antes, en ninguna facultad de, ¿cómo se llama?, de arquitectura, había, por ejemplo, construcción tradicional de adobe. Y sin embargo, ahora están poniendo en todas las facultades de arquitectura esa materia. Entonces, me parece que es cómo va evolucionando y cómo la gente va pidiendo también saber ese tipo de cosas, porque antes la gente lo daba como que había que aprender lo que decía el librito cuadradito, y bueno, ahora estamos saliendo de esa caja cuadrada para poder ver un poquito más allá. Entonces me parece que somos nosotros los que lo vamos pidiendo y las universidades se van ayornando a lo que la gente también va solicitando. Totalmente. Lo único que, bueno, hay velocidades distintas, ¿no? Hay universidades más progresistas y otras más conservadoras que les cuesta el cambio. Pero bueno, ahí justo me hicieron acordar que ayer o hoy se aprobó la tecnicatura en agroecología también en la Universidad de La Plata. Lamentablemente nosotros con INTA presentamos en el 2015 una tecnicatura para la UPSO en agroecología y nunca tuvimos respuesta. De hecho, el año pasado volvimos a refrescar la idea, hoy, este año también, y no... Hay una resistencia también ideológica, política, que no ven, todavía no la ven. Bueno, piensen que todavía seguimos festejando que aprobaron el trigo transgénico. Entonces, desde ahí tampoco le podemos pedir peras al olmo. Cuando dejemos de festejar ese tipo de cosas, y bueno, es que realmente el paradigma está cambiando. Sí. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a ir cerrando. Le agradecemos un montón a Rodrigo por todo este tiempo y también a todos los que se sumaron a este conversatorio y estuvieron escuchando atentamente. Próximamente, no sabemos cuándo, pero la idea es seguir que TELUS continúe con estos encuentros, estas charlas, y bueno, una vez más, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, gracias Adiós. a todos. Gracias. Gracias. Chao. Chao.